Una vez más les saludo a ustedes, hermanos y amigos, con mucha alegría de poder tener este espacio, este tiempo para tener este momento de reflexión en la Biblia. Y hoy quiero poner la atención en una expresión que se encuentra de nuevo en el libro del profeta Habacuc. Y esto lo encontramos en una frase muy concreta que está en el capítulo 2 de Habacuc y lo vemos en el versículo 4, donde nos dice: mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y quién puede ser justo para vivir por la fe? La Biblia nos habla de que la fe fue la que justificó a Abraham, que Abraham fue justificado delante de Dios por su fe. Y la fe entonces nos permite alcanzar esa justicia. ¿Quién de nosotros como personas podemos desenvolvernos en la vida con justicia? Si cometemos tantos errores, si nos equivocamos tantas veces, si con nuestros actos, nuestro trato con las personas, cuando tomamos decisiones, nos podemos equivocar. Pero a la vez aspiramos, según la palabra del Señor, a una justicia. Pero realmente lo que va a suceder es que a través de la fe, no solamente por la cantidad de fe, sino que tenemos puesta nuestra fe en Jesucristo. Y al tener puesta nuestra fe en Jesucristo, es que nosotros podemos ser justificados por Jesucristo. Y al momento que Jesucristo justifica nuestros errores, nuestros pecados, Jesucristo justifica nuestros desaciertos, Jesucristo justifica nuestras malas decisiones, Jesucristo es el que nos justifica. Y al hacer esto, entonces, podemos ser vistos de parte de Dios como justos. Porque tenemos fe de que vamos a ser justificados, de que alguien nos va a justificar. ¿Verdad? Recuerde usted cuando estábamos en tiempo de la escuela, algunos de los que me estén escuchando serán estudiantes o algunos otros en sus empleos. Y entonces en alguna ocasión, para no asistir a clases o no presentarnos a laborar, hay que presentar una justificación. Y eso lo presentamos como un razonamiento, como una argumentación, un acontecimiento que nos justifica para no recibir una sanción, un castigo, del motivo por el que no nos presentamos. Y eso lo consideramos que eso es algo que es lo suficientemente válido para quitarnos la culpa y justificarnos. En este caso nos está diciendo que la fe, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos fe para ser justificados, entonces moriríamos por causa de nuestro pecado. Porque el pecado, la consecuencia del pecado es el castigo. El castigo para el pecador es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces es sumamente importante y necesario que seamos justificados de nuestros pecados para entonces tener vida. Entonces el justo por la fe vivirá. Aquel que es justificado por Cristo, aquel que sus pecados son perdonados, aquel que es reconciliado con Dios, aquel que alcanza a través de su fe en aquel que le puede justificar, alcanza ese perdón, alcanza esa redención, entonces puede vivir. El justo por la fe vivirá. El Hijo de Dios vive por la fe. No solamente la vida humana, la vida terrenal, no únicamente la vida sobre la tierra. Esta vida la apreciamos mucho y le damos muchas gracias a Dios porque estamos con vida. Estamos muy agradecidos con el Señor porque tenemos la oportunidad de respirar,
porque lo vemos como un don precioso, el de vivir, el de poder abrazar a nuestros seres queridos, el de disfrutar de muchas de las cosas hermosas de este mundo y de esta vida. Entonces la vida la consideramos un don precioso de parte de Dios. Pero aparte de la vida terrenal, la vida física, entonces también el alma necesita vivir. El alma necesita vivir, porque cuando el alma está separada de Dios, cuando no está justificada, entonces encontramos nosotros en la Biblia que esa alma separada de Dios es responsable. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice que estamos muertos en delitos y pecados. El hombre sin Cristo, el hombre sin justificación, el hombre que no ha encontrado la redención en Jesucristo y en el sacrificio de Jesucristo, entonces se encuentra en un estado de condenación, se encuentra separado de Dios y por lo tanto dice el apóstol Pablo a los Efesios que está muerto en delitos y en pecados. Pero ¿cómo puede alguien entonces salir de esa condición? ¿Cómo podemos salir nosotros de la condición de delitos y pecados que nos traen como consecuencia la separación de Dios? Y esa separación es muerte. ¿Cómo podemos salir de esa condición? Es a través de la fe en el autor de la vida. Es a través de la fe del que nos puede redimir. Es a través de la fe del que nos puede justificar. Y así que cuando dice Habacuc, el justo por la fe vivirá, nos está hablando de que el justo justificado por el Señor va a vivir por fe. Y en este sentido, usted, estimado hermano y hermana, que ha abrazado la fe, usted, amigo, que está creyendo en el Señor, que quiere usted tener una relación personal con Jesucristo, podemos aspirar y tener la confianza de que vamos a vivir a través de esa fe. Vivir en esta vida terrenal, cada día vamos a mirar la bendición de Dios, cada día vamos a obtener la respuesta de Dios, pero también estamos mirando hacia el futuro y también estamos mirando la vida de la que nos habla el Evangelio según San Juan, cuando nos dice la vida abundante. El Hijo del Hombre vino para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia es la vida que nos entrega la relación con Cristo, esa nueva relación. Y esa vida abundante bendice tu matrimonio. Esa vida abundante es para bendecir a tu esposo o a tu esposa. Esa vida abundante es para bendecir a tus padres, a tus familiares, a tus tíos, a tus sobrinos, a tus abuelos. Esa vida abundante es para bendecir a las personas que te rodean. No solamente se queda en aquel que la recibe, sino que fluye. Es una vida para transmitir, para compartirla con las personas que están cercanas, impactarlos con esa esperanza de esa vida abundante, de esa vida que es mejor, esa vida que es maravillosa por las bendiciones en Jesucristo. Así que algo que nosotros debemos de retener en nuestros corazones, algo que nosotros debemos de retener en nuestra vida es que el justo por la fe vivirá. Debemos de aspirar a considerarnos justificados delante de Dios, a ser de esos justos. Debemos nosotros anhelar que Dios mismo nos dé el privilegio de ser de esos justos y luego ser practicantes de la fe. Practica la fe. Ejercítate en la fe, le dice Pablo, el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Ejercítate en la piedad, ejercítate en la fe. Y el Señor Jesucristo a sus discípulos les da diferentes lecciones, diferentes enseñanzas, donde les habla de la importancia de la fe y del desarrollo de la fe. Y algo que el Señor Jesucristo quiere que sus discípulos es que dejen la incredulidad,
Que la incredulidad no los domine, que la incredulidad no los someta, sino que dejen la incredulidad, que se conviertan en hombres de fe, que se conviertan en personas de fe. Quienes seguimos a Jesucristo debemos transformarnos en ser esos hombres y esas mujeres de fe. Considerarnos a nosotros mismos que vivimos por la fe, que caminamos por la fe. Que las cosas que alcanzamos las alcanzamos por la fe. Que cada día las cosas que estamos enfrentando lo hacemos teniendo la fe en Dios, que somos escuchados, que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda. El justo por la fe vivirá. Cada día que nos levantamos por la mañana lo vamos a vivir teniendo fe en nuestro Dios. Las tareas del día las desarrollamos teniendo fe en Dios. Las adversidades que se presentan las vamos a resolver teniendo fe en Dios. Lo que parece imposible lo vamos a lograr teniendo fe en Dios. Las cosas futuras que aún no vemos las vamos a declarar como que las vemos porque tenemos fe en Dios. Y aquello que no hemos obtenido, que tenemos convicción que lo vamos a obtener, lo hacemos teniendo fe en Dios. Así llego al final de esta enseñanza y ahora enseguida les voy a invitar para que oremos en el nombre del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Jesucristo su bendición y vamos a pedir al Señor que bendiga nuestras vidas y que bendiga nuestros corazones. Eterno Dios, estamos ante ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, a aquellos hombres y mujeres que han escuchado estas palabras, que seamos movidos todos a fe. Que seamos movidos todos, Señor, a ser justificados delante de ti a través del que nos puede justificar. Que vivamos cada día confiados, que vivamos cada día creyendo que podemos hacer las cosas, que podemos alcanzarlas, que podemos avanzar, que podamos dar el siguiente paso porque caminamos en la fe, vivimos por la fe, peleamos la buena batalla por la fe. Gloria al Señor. Los dardos encendidos del enemigo son apagados a través del escudo de la fe. El justo por la fe vivirá. Nos ponemos en tus manos, Padre, te pido bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, me despido una vez más de ustedes. Deseo que tengan un buen descanso, que en esta mitad de la semana el Señor les siga bendiciendo. Hermanos, ánimo, ánimo en el Señor. Recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga.